Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección Regional de Salud Piura, desde la Coordinación Regional de Infosalud. Bienvenidos a esta sesión de telecapacitación que está dirigida al personal de salud. En esta tarde nos acompaña la doctora Karin Dioses Díaz, médico infectólogo del Hospital de la Amistad Perú, Corea, Santa Rosa 2, quien en un momento iniciará la capacitación. Indicarles que antes de empezar, por favor, registren su asistencia en el link que aparecerá en el chat de Zoom y mantengan sus micrófonos apagados. El tema del día de hoy es hepatitis, tipos, causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Damos inicio a la telecapacitación. Le damos el uso de la palabra a nuestra ponente, la doctora Karin Dioses Díaz. Adelante, la escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que son las hepatitis virales. Si tuvieran alguna duda, me la hacen saber al final de la ponencia. Vamos a clasificar para motivos de estudio a las hepatitis en dos grandes grupos, en las hepatitis virales agudas y las hepatitis virales crónicas, ya que en ambas fases va a poder causar una morbilidad a la cual vamos a poder identificar según las distintas manifestaciones clínicas y diagnósticos laboratoriales. Vamos a iniciar entonces con la hepatitis viral aguda. La hepatitis viral aguda es una inflamación generalizada del hígado que es causada por virus hepatotrópicos específicos que se caracterizan por diversos modos de transmisión y diversas epidemiologías. ¿Cuáles son estos virus? Son el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis D y el virus de la hepatitis E. Es probable que existan otros virus que no han sido identificados, pero que también podrían generar hepatitis viral aguda, pero esto todavía está en proceso de estudio. Antes de continuar, hay que conocer a los virus de los cuales estamos conversando. Entonces, estos 5 virus van a tener distintas características y van a tener distintas formas de transmisión. Empezamos entonces con el virus de la hepatitis A, que se va a transmitir de forma fecal oral. Bien, al igual que el virus de la hepatitis E, se puede transmitir a través de contacto con agua. El virus de la hepatitis E actualmente no ha sido reconocido en nuestro territorio peruano, pero el virus de la hepatitis A, B y C sí han sido reconocidos y eventualmente también el virus de la hepatitis D. Este virus de la hepatitis A, entonces, es el único prácticamente de estos que se adquiere por una transmisión fecal-oral, tiene que ver con la ingesta de alimentos contaminados, ¿bien? Y se caracteriza porque tiene un periodo, porque tiene un periodo de incubación más o menos entre 15 y 45 días. Eventualmente, este virus podría causar brotes epidémicos, ¿sí? Al igual que el virus de la hepatitis E, que si bien es cierto se transmite por agua, también podría causar brotes epidémicos. Recalco que no es un virus que circula en nuestro territorio. Volvemos al virus de la hepatitis A. Este virus de la hepatitis A es importante reconocer que no va a causar una enfermedad crónica y por lo tanto no hace tendencia a una enfermedad hepática ni a un riesgo de cirrosis ni de cáncer. Bien, entonces este virus que causa la hepatitis A va a generar una enfermedad benigna. Es un tipo de virus ARN, bien, y la prueba de tamizaje para poder identificarlo va a ser con el anticuerpo tipo inmunoglobulina M del virus de la hepatitis A. Ahora, tenemos un grupo de virus, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, bien, que estos sí se transmiten por sangre, por contacto con sangre, secreciones, fluidos, bien. Y vamos a empezar con el virus de la hepatitis B. Este virus de la hepatitis B es un virus tipo ADN, ¿bien? Y se transmite por sangre, sobre todo a través de las relaciones sexuales.
Y es importante tener en cuenta que este virus de la hepatitis B, al igual que el C, pueden llegar a la cronicidad. Pueden llegar a la cronicidad, ¿bien? Y generar cirrosis hepática y cáncer hepático. Por eso es importante saber cómo reconocerlos para poder dar el tratamiento apropiado. El virus de la hepatitis B tiene un periodo de incubación aproximadamente entre 40 a 180 días. Generalmente no causa brotes epidémicos y la prueba de tamizaje va a ser el antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B. Vamos a tener que el virus de la hepatitis C, como lo dijimos anteriormente, se transmite a través de sangre, puede llegar a la cronicidad y generar cáncer de hígado, bien, no genera epidemias y tiene un periodo de incubación entre 20 a 120 días. Es un virus tipo ARN y la prueba de tamizaje para este virus va a ser los anticuerpos para el virus de la hepatitis C. Y vamos a tener también el virus de la hepatitis D, que en realidad es un virus ARN incompleto porque requiere la presencia del virus de la hepatitis B para su replicación. Este virus de la hepatitis D coexiste o podría coexistir con el virus de la hepatitis B. Se transmite también a través de contacto con agujas, tiene un periodo de incubación entre 30 a 180 días y junto con la hepatitis B podría causar una enfermedad crónica con riesgo de cirrosis y cáncer hepático. Y por último vamos a tener el virus de la hepatitis E, que es un virus tipo ARN. Se adquiere por contacto de contaminación de aguas, tiene un periodo de incubación entre 14 y 60 días, puede generar epidemias, pero no genera cronicidad, ni riesgo de cirrosis hepática, ni riesgo de cáncer hepático. La prueba de tamizaje va a ser el anticuerpo para el virus de la hepatitis E. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la hepatitis viral aguda? Es cierto que existen manifestaciones específicas de cada virus, pero en general se va a desarrollar en fases predecibles. Primero vamos a tener un periodo de incubación. El periodo de incubación, como ya sabemos, es el tiempo en que el virus va a multiplicarse y se va a propagar sin generar síntomas en el paciente. Luego viene la fase prodrómica o preictérica, donde el paciente, como su mismo nombre lo dice, preictérica, no va a tener ictericia, pero va a tener síntomas inespecíficos, como por ejemplo anorexia intensa, malestar general, náuseas, vómitos, y podría también tener fiebre y dolor en el cuadrante superior del abdomen. En ocasiones podría también generarse urticaria y artralgias, sobre todo cuando se asocia a una infección viral aguda por hepatitis B. Y se dice que en aquellos pacientes que son fumadores podría generarse una aversión de inicio reciente a los cigarrillos. Luego de esta fase, más o menos entre 3 a 10 días, de pasada la fase preictérica, la fase de la sintomatología general, viene la fase ictérica, donde primero el paciente empieza a notar que la orina se pone de color oscura de manera progresiva hasta llegar a la coluria y la aparición de la ictericia. Generalmente ya en esta fase ictérica, los pacientes sienten un poco de alivio o de mejoría. ¿Por qué? Porque los síntomas sistémicos han desaparecido. Además, se agrega una inflamación del hígado del vaso, bien, puede haber una hepatomegalia con sensibilidad aumentada a la palpación y además en algunos casos podría haber también esplenomegalia leve. Generalmente esta fase anictérica, esta ictericia, alcanza su pico máximo dentro de entre 1 y 2 semanas de haber iniciado el cuadro de ictericia. Puede además, en algunos casos, evidenciarse signos asociados a colestasis, es decir, a una hepatitis colestásica, que generalmente van a desaparecer con el paso de los días, pero en escasos casos podrían perdurar
dando de manifestación una ictericia prolongada, con aumento de la concentración de la fosfatasa alcalina y con prurito intenso. Luego, por último, viene la fase de la recuperación, que generalmente dura entre 2 a 4 semanas este periodo, donde la ictericia empieza a desaparecer, el apetito retorna, bien, generalmente retorna después de la primera semana de síntomas, y se dice que la hepatitis viral aguda se va a resolver de forma espontánea más o menos entre 4 a 8 semanas después del inicio de síntomas. Va a variar según la etiología vírica. Hay algunos pacientes que pueden hacer una hepatitis anictérica, es decir, pueden hacer una infección por un virus de hepatitis sin presentar ictericia. Generalmente esto se puede presentar en infecciones por el virus de la hepatitis C o en infecciones por el virus de la hepatitis A, donde la población afectada son niños o infantes. Y en estos casos, en estos pacientes se podría manifestar como una enfermedad pseudogripal leve. También puede suceder una condición de una hepatitis recrudescente, que es inusual, pero vamos a ver que las manifestaciones recurren durante la fase de la recuperación del paciente. Dentro del diagnóstico de la hepatitis viral aguda, vamos a tener que en su diagnóstico inicial, lo primero que tenemos que realizar o que tener en cuenta es que la hepatitis aguda debe de distinguirse de otras enfermedades que causan síntomas similares, porque podemos tener cuadros de infecciones por otros virus, que son virosis inespecíficas y podrían dar manifestaciones parecidas de los síntomas sistémicos generales durante la fase prodrómica. Luego, cuando el paciente está en una fase prodrómica, en esta fase preictérica o anictérica, bien, si el paciente no tiene ictericia, pero yo tengo sospecha de que el paciente esté cursando con una hepatitis aguda viral por sus factores de riesgo, bien, antecedente de repente de una contaminación oral o de una transmisión sexual, voy a solicitar el hepatograma o un estudio de la función hepática o un perfil hepático, ¿bien? Donde voy a valorar básicamente 3 aspectos: las aminotransferasas o las transaminasas, la bilirrubina y la fosfatasa alcalina. ¿Cuál es generalmente la característica de la hepatitis viral aguda? Que va a iniciar con un aumento de estas aminotransferasas que responden, conforme avanza la curva, a un aumento desproporcionado de estas aminotransferasas con relación al aumento de fosfatasa alcalina. Seguido de esto viene la hiperbilirrubinemia. Entonces, cuando el paciente está en una fase ictérica, bien, cuando el paciente está ya con una manifestación de ictericia marcada, claro, que lo podemos distinguir, pues es importante tener en cuenta que la hepatitis aguda, bien, generalmente se manifiesta o la reconocemos pues en su fase ictérica. Yo obviamente tengo que distinguir que no sea una etiología distinta a una infección viral. Bien, que me ayuda a identificar o a saber que este paciente está teniendo eh, una una alteración hepática por causa de una infección viral debido al aumento de las aminotransferasas, pero que va a ser un aumento marcado, ¿bien? Un aumento intenso. Porque estamos viendo ahorita que estamos con brote de dengue, que eventualmente las enzimas del hígado aumentan, ¿cierto? Pero aumentan a niveles menores de 400, a niveles bajos, generalmente aumenta al doble, triple como máximo. Pero es importante tener en cuenta que estas enzimas hepáticas en una infección por un virus de hepatitis, pues van a aumentar a más de 400. Bien, generalmente llegan a 1000 o más, pero tiene que estar muy aumentadas, más de 10 veces su valor normal. Bien,
siendo la concentración de la ALT mayor que la AST. Generalmente, estas aminotransferasas aumentan tempranamente desde la fase prodrómica, es decir, antes de que el paciente tenga ictericia ya va a tener una hipertransaminasemia, ¿bien? Y alcanza su valor máximo antes que la ictericia alcance su mayor intensidad. Por eso es que el paciente, cuando lo evaluamos, vamos a ver antes de la hiperbilirrubinemia una hipertransaminasemia. Luego, estas transaminasas van a disminuir lentamente en su fase de recuperación. La bilirrubinuria suele preceder a la ictericia, por eso decíamos que en la fase ictérica generalmente primero el paciente va a empezar a notar la orina oscura y luego es que va a notar ya el tinte amarillento en los ojitos y en la piel. La hiperbilirrubinemia presenta una intensidad variable en la hepatitis aguda y es importante que su nivel o su clasificación en realidad no posea una utilidad clínica importante. La concentración de fosfatasa alcalina va a aumentar, bien, pero solamente de forma moderada. Bien, por eso decimos un aumento desproporcionado de las aminotransferasas con relación a la fosfatasa alcalina. Si encontramos que hay una fosfatasa alcalina con unos valores muy altos, bien, nos pueden sugerir causas de colestasis extrahepática que requieren otra serie de estudios. Entonces, en el diagnóstico inicial de la hepatitis aguda, bien, si mis aminotransferasas han aumentado tanto a más de 1000, debería de medir también la función hepática con mi TP y con mi NR. Bien, ¿por qué? Porque podemos evidenciar que pueden haber manifestaciones de encefalopatía portosistémica con diátesis hemorrágica o con prolongación del INR que me sugieren una insuficiencia hepática aguda o una hepatitis fulminante grave por causa de una hepatitis viral. Por lo tanto, como resumen de lo que hemos venido mencionando, para la aproximación diagnóstica simplificada, bien, en las posibles hepatitis virales agudas, la CDC propone que ante la evidencia de ictericia o la sospecha clínica de una hepatitis viral aguda, debo de solicitar pruebas de función hepática. Bien, un hepatograma donde voy a medir el tema de las transaminasas. Si tengo una elevación marcada de la AST y de la ALT, pero sin un aumento significativo de la fosfatasa alcalina, estoy probablemente ante un cuadro de una hepatitis viral. Es importante que en este momento yo tenga que determinar la gravedad. Entonces, si hay una encefalopatía, bien, o un INR prolongado, probablemente yo esté ante un cuadro de una hepatitis aguda fulminante. Y si no lo hay, es alejado que se trate de una hepatitis aguda fulminante o grave. También tengo que determinar, así como la gravedad, obviamente la causa. Por lo tanto, tengo que aplicar mi serología viral inicial para hepatitis A, para hepatitis B y para hepatitis C. Para hepatitis A, recordamos, vamos a solicitar la prueba de tamizaje, la inmunoglobulina, el anticuerpo de la inmunoglobulina M para el virus de la hepatitis A, el antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B y el anticuerpo para el virus de la hepatitis C. Bien, sin embargo, si las pruebas de función hepática están normales, bien, AST y ALT normales, no debería de haber una sospecha de una hepatitis viral aguda. Bien. ¿Cómo voy a hacer? Entonces, hemos dicho que primero viene el tema clínico, luego viene el tema de mi función hepática y luego va a venir el tema de mi serología. Bien, entonces, en todo paciente con hallazgos compatibles con una hepatitis viral aguda, voy a solicitar estudios en busca de las afecciones de los posibles virus A, B y C. Bien, habíamos mencionado entonces que voy a solicitar mi anticuerpo contra el IgM, contra el virus de la hepatitis A, el antígeno de superficie contra el virus de la hepatitis B, bien, y mi anticuerpo total contra el virus de la hepatitis C. Y de esta forma, si alguna es positiva, pues
voy a tener que utilizar otras pruebas para poder diferenciar si se trata de un evento agudo o si se trata de un evento crónico. Si yo hallo o encuentro que estoy ante la presencia de una infección por el virus de la hepatitis B y que cumple con criterios de una hepatitis aguda fulminante, debo de solicitar serología para el virus de la hepatitis D, ya que coexisten y se asocian a gravedad. Y en antecedente reciente de un viaje a zona endémica o en paciente inmunosuprimido, medir el anticuerpo contra el virus de la hepatitis E. Obviamente, si en ese contexto está disponible esa prueba. Entonces, la CDC propone la serología antes mencionada para poder identificar si estamos ante una infección aguda. Si yo solicito la inmunoglobulina, el anticuerpo de inmunoglobulina de la hepatitis A y resulta positivo, voy a estar ante la presencia probable de una infección aguda por el virus de la hepatitis A. Bien, si solicito yo con respecto a la hepatitis C, el anti-hepatitis C, bien, yo tengo que hacer otros estudios para poder determinar si se trata de un evento agudo o un evento crónico. Con respecto al virus de la hepatitis B, encontrar un antígeno de superficie, bien, positivo me va a permitir identificar si estoy ante un cuadro de una infección aguda por el virus de la hepatitis B. Y además acompañado de mi serología, ¿bien? Ya que voy a tener que si mi anticuerpo inmunoglobulina G contra el virus de la hepatitis B está negativo, probablemente se trate de una infección reciente, ¿bien? Nuestra norma técnica, bien, sobre hepatitis B y hepatitis C también propone los métodos diagnósticos y el manejo de estas patologías, bien. Y básicamente lo que proponen para el diagnóstico de una infección aguda, bien, es lo mismo que propone la CDC, que es de donde se han tomado los datos para hacer esta presentación el día de hoy. Es encontrar un antígeno de superficie para la hepatitis B positivo y la presencia de el anticuerpo contra la inmunoglobulina M de hepatitis B, el core. Y en el caso de la hepatitis C, pues yo si encuentro o hallo, bien, una prueba de anticuerpo para la hepatitis C positiva, pues tendría que continuar con mi estudio de carga viral. Se dice que hacer biopsia durante una hepatitis viral aguda generalmente es innecesario. Bien, si se realiza va a revelar la histopatología. Generalmente el virus de la hepatitis B, bien, presenta como hallazgo histológico hepatocitos en vidrio esmerilado y generalmente esto es una afectación, nos sugiere una afectación crónica por hepatitis B. ¿Cómo voy a tratar la hepatitis viral aguda? Recuerden que vamos a conversar de dos tipos de hepatitis, la aguda y la crónica. Entonces, ¿en la aguda se trata o no se trata? ¿Y cuál es el tratamiento? Entonces, lo que aconseja la CDC es un tratamiento de sostén, porque el paciente va a tener distintas manifestaciones que lo van a llevar a la morbilidad. Entonces, hay que dar un tratamiento de sostén. Se dice que durante una infección aguda por el virus de la hepatitis C, propone la CDC que en una infección aguda se debería de tratar con terapia antiviral ante el diagnóstico inicial sin esperar la resolución espontánea para evitar la transmisión debido a su alta eficacia y seguridad de estos fármacos y también se recomienda en infección crónica. Bien. Entonces, ¿para qué aconseja la CDC dar tratamiento en la hepatitis C? Para evitar la transmisión.
Bien, pero esto aconseja la CDC, nuestra norma técnica de Perú no aconseja dar ningún tipo de tratamiento antiviral o un tratamiento dirigido a la acción de los virus durante la fase aguda. Bien. Ningún tratamiento, la CDC nos muestra que ningún tratamiento en realidad atenúa la evolución de la hepatitis viral aguda. Bien, lo que sí ha demostrado evidencia es evitar el alcohol porque aumenta la lesión hepática, y se dice que la dieta y la actividad que generalmente se recomiendan, bien, no posee un fundamento científico, bien, no hay suficiente información para estos datos. En hepatitis colestásica, para el prurito y la urticaria intensa se puede utilizar colestiramina. ¿Cómo vamos a prevenir estas infecciones virales, bien, por estos virus hepáticos? Bueno, como medidas generales, la higiene adecuada, porque de esta forma me va a prevenir la transmisión por vía fecal oral, como es el caso de los virus que se transmiten a través de la vía fecal oral o por contaminación de agua, como el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E. Además, implementar barreras de protección. No aislamiento, sino barreras de protección. Bien, de sangre, líquidos corporales, saliva y semen, bien, en el caso de infecciones agudas por el virus de la hepatitis B y C, y de heces en el caso de las infecciones agudas por el virus de la hepatitis A, mas no necesitan aislamiento estos pacientes. Evitar transfusiones innecesarias, bien, para reducir las infecciones posttransfusionales. Sin embargo, actualmente, con las pruebas de cribado que se hacen antes de las donaciones de sangre, pues se ha reducido altamente la incidencia de estas hepatitis B y C transfusional. Y otra forma de prevenir la hepatitis viral aguda es a través de la inmunoprofilaxis. Bien, podemos utilizar inmunización activa con vacunas o inmunización pasiva. En Estados Unidos se recomienda la vacunación rutinaria contra la hepatitis A y B para niños y adultos con alto riesgo. Lo mismo aconseja nuestra norma técnica del Ministerio de Salud acá en nuestro territorio peruano. Bien, la vacunación contra hepatitis B y contra hepatitis A, que incluso está contemplado dentro del carnet de vacunación de los niños menores de 2 años. Entonces vemos que la hepatitis B en nuestro territorio peruano está indicado al nacimiento durante las primeras 12 horas y además va junto a la pentavalente que se administra a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses de nacido. Y la vacuna de la hepatitis A se recomienda a todo niño en la edad de 15 meses como una sola dosis. En China también se dispone de la vacunación contra la hepatitis B porque este virus es bastante prevalente en el territorio asiático. En nuestro contexto no tenemos disponible esta vacuna. La inmunoglobulina estándar es importante tener en cuenta que impide o disminuye la gravedad de infección por el virus de la hepatitis A, bien, y se debe de dar a los miembros de familia no inmunes y contactos cercanos de pacientes, bien. De igual forma, la inmunoglobulina contra la hepatitis B, que no previene la infección, pero sí me evita o me reduce la enfermedad clínica. En nuestro territorio peruano no utilizamos la inmunoglobulina estándar contra el virus de la hepatitis A través del Ministerio de Salud, ¿bien? Y la inmunoglobulina contra la hepatitis B sí la utilizamos en los neonatos, hijos, en los recién nacidos, hijos de madres con hepatitis B, ¿bien? Según el caso. Es importante tener en cuenta que no existe inmunoprofilaxis para el virus de la hepatitis C, no existe. Bien, y tampoco existe para el virus de la hepatitis D, pero se dice que la prevención para el virus de la hepatitis B me va a ayudar o va a evitar la infección por el virus de la hepatitis D. Bien, ¿por qué no existe una vacuna para el virus de la hepatitis C? Porque este virus es un virus altamente dinámico que cambia su genoma constantemente, por lo tanto impide desarrollar una vacuna.
Existe también otras formas de prevenir, pero ya no es una profilaxis primaria, sino secundaria, la exposición a estos virus. Y nosotros, como somos personal de salud, es importante tener en cuenta que ante los sucesos de accidentes ocupacionales, estamos expuestos a adquirir estas infecciones virales, tanto para el virus de la hepatitis B como el virus de la hepatitis C. Nuestra norma técnica propone que toda persona expuesta, bien, para estos virus debe lavarse inmediatamente. eh, no solamente es para el virus de la hepatitis A y B, teniendo en cuenta, sino es en el contexto de un accidente ocupacional, con exposición a sangre o fluidos corporales en lesiones percutáneas o piel intacta. Bien, la persona expuesta debe lavarse de inmediato las manos con agua y jabón, permitiendo fluir el agua libremente durante 2 o 3 minutos y posteriormente irrigar las membranas mucosas con agua limpia o agua estéril o solución salina. Luego de esto hay que identificar el caso fuente y verificar el estado serológico, ya sea para el virus de la hepatitis B, para el virus de la hepatitis C, bien, para VIH y para sífilis, según el riesgo que hemos tenido, para poder indicar pues la profilaxis posexposición correspondiente. Y el paciente tiene que realizarse también pruebas diagnósticas para establecer su condición preexistente o su estado basal con respecto a estos agentes infecciosos, sífilis, hepatitis B, hepatitis C y VIH. Con respecto a la profilaxis directa para el virus de la hepatitis B, bien, se va a colocar la vacuna contra el virus de la hepatitis B de manera profiláctica en todo paciente que no ha sido vacunado o que desconoce su estado de vacunación. Bien, y se va a colocar esta vacuna al momento de la exposición durante las primeras 24 horas, luego la segunda al mes y luego la tercera dosis al segundo mes de la primera. Además, se podría colocar una dosis única de inmunoglobulina humana contra el virus de la hepatitis B a dosis de 0,06 mililitros por kilogramo intramuscular durante las primeras 48 horas de exposición hasta incluso 7 días de exposición, siempre y cuando se haya comprobado o demostrado que el caso fuente, es decir, que el paciente de quien se contagio sea reactivo para el virus de la hepatitis B. Además, hay que hacer un seguimiento o un tamizaje para la hepatitis B a los 3 meses de la exposición. Con respecto a la exposición ocupacional al virus de la hepatitis C, bien, vamos a tener que este paciente, además del estudio basal que se tiene que hacer para ver o conocer su estado con respecto a los agentes infecciosos, también tiene que tomarse enzimas hepáticas y obviamente el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C. Bien, y hacer un seguimiento a los 3 meses porque no existe ningún tipo de prevención, profilaxis secundaria para el virus de la hepatitis C. Vamos ahora a conversar sobre los virus que van a causar o generar hepatitis virales crónicas. Bien, entonces las hepatitis virales crónicas van a ser causadas generalmente por el virus de la hepatitis B y por el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis A no causa hepatitis crónica. El virus de la hepatitis E, bien, se dice que en raras ocasiones el genotipo 3 de este virus es el que se podría haber asociado a infecciones crónicas. Y en el caso de la hepatitis D, podría coacompañar, bien, o coinfectar con el virus de la hepatitis B. En el caso de la hepatitis B y la hepatitis C son las causas más comunes y más frecuentes de las infecciones de las hepatitis virales crónicas. Se dice que del 100% de pacientes que adquieren una infección por el virus de la hepatitis B, el 5 al 10% de estos casos, bien, van a cronificar. Y el
90 a 95% de estos casos de infecciones agudas por un virus de hepatitis B quedan como infección aguda y luego se resuelve. Pero hay un 5 o 10% de pacientes infectados por hepatitis B que van a la cronicidad, ya sea en coinfección con el virus de hepatitis D, porque a veces van ligados, o solo. Sin embargo, hay una diferencia abismal, que los pacientes que hacen una infección por hepatitis C no tiene vacuna. Y esta hepatitis C, los pacientes, el 100% que haga una infección por hepatitis C, se dice que de ellos el 75% van a ir a una forma crónica. Solamente el 25% aproximadamente son los que van a superar una infección aguda y luego van a entrar a un cuadro de resolución. Entonces, hay un alto riesgo para el virus de la hepatitis C, porque no existe vacuna para prevenir y el 75% de las infecciones se cronifican. Entonces, es importante, muchas veces estamos preocupados por el VIH. Es cierto, también se transmite de forma importante, pero para el virus de la hepatitis C no existe ni vacuna ni profilaxis secundaria. Bien, las tasas son más altas de lo que he mencionado para el desarrollo de infección crónica por el virus de la hepatitis B en niños. Se dice que hasta el 90% de los casos son recién nacidos infectados y del 25 a 50% son niños pequeños. Se desconoce por qué justo esta edad pediátrica, los recién nacidos y los niños pequeños o infantes van a la cronicidad, pero se sabe que es por esta lesión hepática que va a depender de la reacción inmunitaria que hace el paciente hacia el virus. Y por lo tanto, como en esta edad el sistema inmunitario está en proceso de adaptación, pues vamos a ver que tienen un mayor riesgo de progresión a una enfermedad viral crónica. Estamos hablando de una hepatitis crónica. Bien. ¿Cómo se clasifica la hepatitis crónica? Desde el punto de vista histológico, la hepatitis crónica se clasifica como persistente, crónica lobular o crónica activa, pero la clasificación actual, bien específica, que viene para las hepatitis crónicas es la etiología, bien, en el caso de hepatitis crónica viral, ¿cuál va a ser la etiología? B o C o D. Y la intensidad de la inflamación y la necrosis, es decir, el grado de afectación, así como el grado de fibrosis histológica, que me indica el estadio. Entonces, yo tengo que, ante la probabilidad de una hepatitis crónica, tengo que saber no solamente la etiología, sino el grado de afectación hepática y el estadio en que el hígado se ha afectado o la función hepática. La inflamación y la necrosis pueden ser reversibles, bien. La fibrosis puede revertirse si la causa se trata por completo en pacientes que todavía no han llegado a cirrosis. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la hepatitis crónica? Bien, las características clínicas varían en forma amplia, ya que solamente un tercio de los casos se desarrolla luego de una hepatitis aguda. ¿Por qué? Porque la mayoría aparece en forma insidiosa en pacientes sin antecedentes de hepatitis. Entonces, es allí que radica lo que muchos de mis pacientes me dicen, doctora, pero usted me ha diagnosticado que tengo hepatitis, pero yo nunca he estado enferma aparentemente de hepatitis, no me puse amarilla. ¿Por qué? Porque solo un tercio de los casos hace una hepatitis aguda evidente. Los otros hacen cuadros que generalmente parecen un cuadro a veces pseudogripal, es decir, pasa desapercibido. Por eso es que encontramos muchas veces a pacientes que aparentemente no tienen enfermedad con serologías positivas para hepatitis B o hepatitis C. Entonces, muchos pacientes son asintomáticos, ¿bien? Independientemente de la etiología. Sin embargo, es frecuente, sí, encontrar que pueden tener malestar general, anorexia y fatiga. Pero ellos van a la consulta por estas molestias, no van por un cuadro de ictericia o aparente enfermedad hepática.
A veces podría asociarse fiebre, molestias inespecíficas en los cuadrantes superiores del abdomen. No suele detectarse la ictericia, que era lo que les venía diciendo, ¿bien? Entonces, no todas las hepatitis virales crónicas, cuando están en fase crónica, van a estar con una sintomatología ictérica, como sucede generalmente en la fase aguda, o no tienen el antecedente de esta manifestación. A menudo los primeros hallazgos son signos de cirrosis. A veces al paciente se le diagnostica que tiene una hepatitis viral crónica porque se le encontró que tiene un cáncer hepático o una cirrosis hepática, es decir, por las complicaciones. Entonces vamos a tener signos de cirrosis como por ejemplo esplenomegalia, nevos aracniformes, eritema palmar o complicaciones ya de la cirrosis, un paciente que viene con hipertensión portal, hoy sangrado varicoso, con ascitis, encefalopatía, cáncer de hígado. Pocos pacientes desarrollan manifestaciones de colestasis como ictericia, prurito, acolia, esteatorrea. Entonces, la hepatitis C crónica se va a asociar también de manera eventual a líquen plano, a vasculitis mucocutánea, a glomerulonefritis, a porfiria cutánea tardía, a crioglobulinemia mixta, e incluso linfoma no Hodgkin de células B. Entonces, ¿a qué voy? Es que a veces nosotros no encontramos la manifestación típica de una infección viral, encontramos la complicación de esto. Y de la complicación es que tendríamos que ir y buscar si hay una etiología viral de fondo. La hepatitis crónica entonces se va a sospechar en pacientes con cualquiera de los siguientes, ¿bien? Con signos y síntomas sospechosos, con elevación de las aminotransferasas, ¿bien? Y con la hepatitis aguda diagnosticada previamente, si es que la tuvo. Además, para identificar asintomáticos, ¿bien? Porque estamos diciendo que hay pacientes que pueden no tener síntomas o no tener historia de una enfermedad, la CDC recomienda que todo paciente mayor de 18 años debería de tener por lo menos alguna vez en su vida una prueba para estas infecciones virales, para hepatitis B y C, sobre todo que son las que llevan a la cronicidad. Pruebas hepáticas. En estos pacientes para el diagnóstico, bien, vamos a iniciar con las pruebas hepáticas. Vamos a hacer un hepatograma que va a incluir las concentraciones de las aminotransferasas, la fosfatasa alcalina y la bilirrubina. Hablábamos que las anomalías en las aminotransferasas, bien, generalmente estas aminotransferasas podrían estar normales durante la hepatitis crónica si la enfermedad se encuentra en un estado de latencia, en particular o sobre todo para el caso de la infección por el virus de la hepatitis C. La fosfatasa alcalina también la podríamos encontrar normal o algo aumentada. Bien, y las bilirrubinas también podrían estar normal, bien, salvo que la enfermedad esté muy avanzada o sea muy grave. Es decir, que podríamos tener un examen de pruebas hepáticas aparentemente dentro de los límites normales superiores. Otras pruebas de laboratorio son, si las pruebas de laboratorio antes mencionadas son compatibles con un cuadro de hepatitis, bien, obviamente tengo que solicitar las pruebas serológicas para los virus de hepatitis B y C, bien, y otras pruebas como la albúmina sérica, el recuento de plaquetas y el TP, bien, que me pueden sugerir, me evalúan la función hepática, me evalúan la gravedad de la enfermedad, me apoyan para el diagnóstico de cirrosis y hipertensión portal. Y si identifico la causa de la hepatitis, habría que hacer pruebas no invasivas. Bien, ahora se está optando en el caso de la hepatitis crónica viral por hacer métodos no invasivos. Ya no se aconseja tanto el tema de la biopsia, sino métodos no invasivos como la elastografía ecográfica y los marcadores séricos para evaluar el grado de fibrosis hepática. Y lo vamos a ver más adelante que nuestra norma técnica de nuestro país también propone lo mismo. Bien, entonces la biopsia podría ser necesaria para confirmar el diagnóstico, bien, pero en realidad actualmente se utilizan pruebas no invasivas, como estos marcadores séricos o la elastografía, en lugar de la biopsia hepática para estadificar la fibrosis, bien,
y además el estudio del APRI, ¿bien? ¿Qué pruebas de cribado podemos buscar o aplicar en busca de complicaciones? Ya establecí que mi paciente tiene una infección crónica, una hepatitis viral crónica, es decir, tiene una hepatitis crónica y es causada por un virus. En el caso del virus de la hepatitis C, pues si yo veo que el paciente desarrolla signos de crioglobulinemia, pues voy a tener que pedir las crioglobulinas y el factor reumatoideo en búsqueda de esta enfermedad que puede ser una complicación a largo plazo. Si yo veo que mi paciente tiene una infección por hepatitis B, pues yo tengo que buscar o tomar exámenes tipo un examen de imagen, una ecografía o una alfa-fetoproteína, bien, incluso cada 6 meses, ¿para qué? En búsqueda de otra complicación que es el carcinoma hepatocelular. Entonces, se ha asociado la aparición de cáncer con estos virus, bien, B y C de forma crónica, sobre todo el B. ¿Cuál es el pronóstico de la hepatitis crónica viral? Con respecto al virus de la hepatitis B, sin tratamiento, las infecciones crónicas pueden seguir 3 caminos, es lo que indica la CDC. Resolverse solo es muy raro, infrecuente. Progresar en forma rápida, sí, puede progresar. O puede progresar con lentitud, ¿bien? Así que hacia una cirrosis luego de varias décadas luego de la primoinfección. Si es que hablamos de una resolución, comienza con un aumento transitorio de la gravedad de la enfermedad y va a estar señalado por la seroconversión del antígeno E del virus de la hepatitis B, bien, que va a dar lugar a la aparición del anticuerpo contra el antígeno E de la hepatitis B y va a estar seguido de la pérdida del antígeno de superficie de la hepatitis B, bien. Pero vuelvo a repetir, es infrecuente que se dé la resolución espontánea. La infección crónica por el virus de la hepatitis B, incluso en ausencia de cirrosis, aumenta el riesgo de carcinoma hepatocelular y esto hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces estamos buscando que el paciente tenga cirrosis para recién buscarle el carcinoma hepatocelular. No necesariamente tiene que tener cirrosis para desarrollar un cáncer. Y la coinfección de hepatitis B con hepatitis D, bien, causa la forma más grave de la infección crónica por la hepatitis B, bien, y tiene un riesgo de progresar a cirrosis en el 70% de los casos. ¿Cuál es el pronóstico para la hepatitis viral crónica por el virus de la hepatitis C? Cuando hablamos del virus de la hepatitis C, decíamos, con este virus, pues no hay vacuna, luego de que uno se expone no hay profilaxis secundaria. Lo importante, bueno, es mirar el otro lado. Y por el otro lado tenemos que la hepatitis C sí se puede curar. Bien, sí se puede curar con tratamiento. Podría llegar a tener una cura. En el caso de que la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C no sea tratada, bien, va a tener un riesgo de causar cirrosis en el 20-30% de los pacientes. Bien, generalmente toma un poco más de tiempo, bien, décadas para que esto suceda. ¿Quién es más agresivo para causar cirrosis, para causar cáncer hepático? Es la hepatitis B. Y nosotros tenemos la vacuna de la hepatitis B. Bien, es triste escuchar en la consulta, en el hospital o a nivel particular, luego de que han tenido una exposición de riesgo, ya sea sexual u ocupacional, que todavía hay gente que no está vacunada. Y mucho más aún cuando escuchamos que hay personal de salud que no está vacunada contra la hepatitis B. Es importantísimo, bien, que reflexionemos y que si es que no hemos completado nuestro esquema de vacunación, lo retomemos. Bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento en el caso de la hepatitis crónica? Bien, hay tratamientos antivirales específicos para la hepatitis B y la hepatitis C crónica. La hepatitis B se controla, la hepatitis C se puede curar.
Los antivirales para la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B son entecavir y tenofovir como las terapias de primera línea, dice la CDC, y en nuestro país también se replica lo mismo. Y los antivirales para la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C son los regímenes de antivirales de acción directa sin interferón, que también se replica en nuestro territorio peruano según la norma técnica. Bien. En hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B, la profilaxis, incluyendo la inmunoprofilaxis, puede ser útil para los contactos de pacientes. Bien, vuelvo a recalcar, no hay vacunas disponibles para contactos de pacientes con infección por hepatitis C. Los corticosteroides, los inmunosupresores deben de evitarse en estas condiciones de hepatitis crónica viral, tanto por B como por C, ya que promueven la replicación viral. Y en casos, circunstancias donde los pacientes con hepatitis B crónica requieran de tratamiento con corticoides o terapias inmunosupresoras o quimioterápicos citotóxicos, deben de ser tratados al mismo tiempo y a la par con antivirales. ¿Para qué? Para evitar la reactivación de esta hepatitis B, ¿bien? O la insuficiencia hepática aguda por hepatitis B. Nuestra norma técnica, bien, tanto en la guía para hepatitis B como en la guía para hepatitis C, propone como parte del manejo terapéutico, bien, que toda persona con diagnóstico confirmado debe ser evaluada por los médicos especialistas y debe de contar con estos estudios para poder valorar o priorizar su tratamiento. Deberían de contar con un estudio de APRI, bien, que me va a evaluar el grado de fibrosis hepática, bien, a través de pruebas no invasivas, que lo hace midiendo unos cocientes. Si es menos de 0.5, me indica que hay ausencia de fibrosis significativa, y si es de más de 2, me indica que hay un cuadro de cirrosis. Y otro estudio es la elastografía, bien, que me va a permitir también determinar el grado de fibrosis, bien. Acá utiliza los valores de KPA, bien, si es menos de 7, ausencia de fibrosis significativa, y si es más de 12 KPA, me indica una fibrosis grave, ¿bien? También hay que evaluar consideraciones para ver el inicio de tratamiento, si tiene una comorbilidad, tiene una enfermedad renal crónica, tiene VIH, en este SIDA, ¿bien? Sus condiciones, si es que está en gestación, es una embarazada, y la interacción medicamentosa con las otras drogas que consume, ¿bien? Ya sea que de repente coexiste hepatitis B y C, de repente tiene tuberculosis, de repente tiene VIH, ¿bien? Nuestra norma técnica propone para el tratamiento de la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B, ¿bien? Distintos escenarios. En general, ¿bien? De estos escenarios va a depender el uso o no del tratamiento. Se dice que si hay un paciente que tiene cirrosis, bien, que está con una cirrosis, bien, y la infección por el virus de la hepatitis B, debería de iniciar tratamiento. Si es un paciente que tiene hepatitis B, pero no tiene cirrosis, bien, independientemente también del antígeno E, pero si este paciente tiene una carga viral más de 2000 y sus enzimas, sus aminotransferasas están más del doble, también debería de iniciar tratamiento. Si es un paciente que tiene hepatitis B crónica, no tiene cirrosis, se desconoce o no es relevante el estado del antígeno E, pero tiene una carga viral más de 2000 y sus aminotransferasas están persistentemente anormales, se debería de iniciar tratamiento. Si es un paciente que tiene una carga, que tiene hepatitis B crónica, no tiene cirrosis,
sus aminotransferasas están normales, pero su carga está más de 2000 y además el antígeno E, bien, está positivo, también se debería de iniciar tratamiento. Ahora vamos al grupo donde el manejo va a ser expectante. Si es un paciente que no tiene cirrosis, bien, las aminotransferasas están normales y tiene una carga viral menos de 2000, no se debería de iniciar tratamiento y se hace seguimiento, bien. Si la carga viral aumenta, si es mayor de 2000, pero no tiene cirrosis, las enzimas hepáticas están normales, bien. Independientemente si el antígeno está positivo o negativo, tampoco se da tratamiento, se difiere y se realiza seguimiento. ¿Cuál es el tratamiento que se utiliza para el virus de la infección de hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B? El tratamiento de elección son los medicamentos análogos nucleócidos, nucleótidos con alta barrera genética a la resistencia, como el tenofovir. Este tenofovir se da una tableta de 300 miligramos cada 24 horas, ¿bien? De forma, se podría decir, prolongada, depende de la evolución. Ahora, si este paciente que tiene una infección en una hepatitis crónica por virus B tiene una filtración glomerular menos de 50, es decir, tiene una enfermedad renal crónica, tiene factores de riesgo de disfunción renal, o tiene una enfermedad hematopoyética, o tiene osteoporosis, hay que evitar usar tenofovir. Y se plantea usar entecavir, bien, o reducir la dosis de tenofovir. Entecavir de una tableta de 0.5 miligramos cada 24 horas. En el caso de la infección por el virus de la hepatitis C, la norma técnica solamente prioriza el tratamiento para hepatitis C en personas que tienen fibrosis en estadio F3 o que tienen cirrosis, bien, F4, o que incluye la cirrosis descompensada, incluso personas con coinfección de VIH o que también tienen hepatitis B crónica, personas que tienen indicación de trasplante de órganos, personas que tienen hepatitis C que recurre luego de un trasplante de hígado, manifestaciones extrahepáticas clínicamente significativas, como por ejemplo tiene poliarteritis nodosa con vasculitis sistémica, pacientes con neuropatía, pacientes con vasculitis cutánea, con enfermedad renal, con artritis, con fenómeno de Raynaud, con glomerulonefritis, con síndrome de crioglobulinemia, o personas que tienen riesgo de transmitir el virus de la hepatitis C, ya sea hombres que tienen sexo con hombre, mujeres transfemeninas que hacen prácticas sexuales de alto riesgo, o mujeres en edad fértil que desean embarazarse, o pacientes hemodializados o pacientes privados de su libertad, o incluso usuarios de drogas endovenosas. En ellos habría que priorizar el tratamiento. Bien. Y el tratamiento va a ser, en el caso de pacientes sin cirrosis o que tienen cirrosis compensada, con sofosbuvir, velpatasvir. Esta combinación de drogas se toma una tableta por día por 12 semanas y se puede prolongar hasta por 24 semanas en el caso de pacientes que tienen cirrosis compensada. Ahora, pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ya sea grado 4 o 5, se va a optar o preferir por el glecaprevir, el pribrentasvir. Bien, 3 tabletas por día por 8 semanas. Y si está con cirrosis, hasta por 12 semanas. Y si se ha demostrado el genotipo 3 del virus de la hepatitis C, bien, y había recibido interferón o ribavirina, hasta por 16 semanas. ¿Cuándo se va a decir que el paciente está en condición de cura? Cuando la carga viral es indetectable a las 12 semanas después de haber culminado el tratamiento. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención y estoy abierta a responder sus dudas o consultas. Eh, Muchas gracias, doctora Karin Dioses Díaz. Felicitaciones por su ponencia del día de hoy. A los participantes pueden activar sus micrófonos o escribir en el chat si tienen alguna pregunta para el ponente.
Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Veo acá una pregunta de Diego. ¿La hepatitis A podría dejar secuelas más adelante a un niño? No, no deja secuelas. Bien, no deja secuelas. Es una infección benigna, no lleva la cronicidad. Gracias, Diego, por preguntar. ¿Alguna otra consulta? A ver, acá tenemos otra consulta. ¿Qué diagnósticos con transaminasas muy elevadas, de 3.000 a 4.000, pero con inmunoglobulina A negativa, inmunoglobulina? Bueno, existen otras causas de hepatitis que no necesariamente son las causas virales. Si ya se hizo, si hay una hipertransaminasemia tan alta que me indica que hay una hepatitis, que es una hepatitis aguda, y hemos hecho la serología correspondiente para los virus, bien, y están negativas, hay que pensar en otras causas, como por ejemplo hay hepatopatías que pueden ser secundarias a, por ejemplo, una hepatitis autoinmune, o secundaria a un proceso de una hepatopatía alcohólica o una hepatopatía no alcohólica tipo NASH asociada a otras patologías. Entonces, en estos casos es importante hacer otros estudios, bien, o incluso la biopsia es el que podría llegar a darnos el diagnóstico. Gracias, gracias Yalín por las preguntas. Gracias a ustedes por la atención. Me parece que ya son todas las preguntas. Bien, gracias por la atención y estaremos entonces en Bueno, contacto. nuevamente dar las gracias a la doctora Karin Dioses Díaz. ¿Algunas recomendaciones que nos pueda brindar antes de terminar? Bueno, como lo mencioné, esta ponencia está dirigida a personal de salud. Como personal de salud tenemos que saber que existe las vacunas, la forma de prevenir. Bien, entonces podemos prevenir. Prevenir en nuestros niños la hepatitis la hepatitis viral por hepatitis A. Existe la vacuna que se ha instaurado con este nuevo cambio de la norma técnica. Bien, todo niño todo niño en edad de 15 meses debería de ser vacunado o en adelante. Bien. También tenemos la vacuna para la hepatitis B. Bien, esta vacuna para la hepatitis B que también se coloca en la edad infantil, pero si no se ha colocado durante la edad infantil, bien, pues podríamos iniciar nuestro esquema de vacunación con sus 3 dosis. Entonces existe la vacuna y hay que usarla. Somos personal de salud, tenemos que estar informados y tenemos que estar prevenidos. Muchas gracias, doctora Karin Dioses Díaz. Estamos coordinando con usted para otra próxima sesión. Y a todos los participantes los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Y asimismo puedan llamar gratis al 113 Salud y reciban orientación en medicina, nutrición, obstetricia, psicología y enfermería. Además de información institucional las 24 horas todo el año a nivel nacional. En nuestras páginas de Facebook, Direza Piura, canales de YouTube y TeleIEC InfoSalud Piura, donde se subirá el video de la ponencia del día de hoy. Gracias a todos por su participación. Que tengan muy buenas tardes. Gracias también. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias con todos.